Nuevamente, muy buenos días a todos. Quiero agradecer en nombre de la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana su participación el día de hoy. Con este webinar comenzamos nuestras actividades de sustentabilidad. Este año 2021, pues un poquito retrasados. Sin embargo, contamos el apoyo con muchas instituciones. Y en este caso, pues nos orgullece comentar que en alianza con el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, comenzamos este ciclo de actividades dando posicionamiento a este consejo que pues nos presentará el día de hoy una bonita historia de cómo comenzó y cuáles son los proyectos que tiene este consejo. Nuevamente quiero agradecer por su participación. Les pido, por favor, durante toda la reunión que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados en todo momento. La idea es pues aprovechar al máximo a nuestros ponentes y optimizar en lo que se pueda la conexión. También les comento que al final del conversatorio, del webinar, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. En este caso les pido que comenten a través del chat lo que deseen preguntar y se identifiquen para, en caso de no poder atender a su pregunta en la sesión de hoy, pues nuestros ponentes se han comprometido a contactarlos una vez se finalice la reunión para que pues no quede ningún tema en el aire, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra primera ponente el día de hoy, Beatriz Gilo. Ella es urbanista, egresada de la Universidad Simón Bolívar, expresidenta de la Cámara Británica de Comercio, es directora general y fundadora de la empresa CBRE en Venezuela. Empezó su carrera inmobiliaria en el año 1985, tiene una vasta experiencia y además es fundadora y tesorera del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Beatriz. Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, desde el año 99 me desempeño como directora gerente de la empresa de asesoría inmobiliaria corporativa CBRE en Venezuela y como tesorera de parte de la nueva Junta Directiva del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, me han dado el honor de darles la más cordial bienvenida y agradecer su participación en este, que es nuestro primer webinar. También, por supuesto, agradecer infinitamente a la Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana por estar siempre comprometidos con la sostenibilidad y por darnos espacio en esta mañana. En la primera parte de este evento, tal como está indicado en nuestra invitación, queremos hacer una introducción sobre quiénes somos, cuál es nuestra misión y visión, y hacer una pequeña reseña histórica de cómo empezamos y qué es la perspectiva que tenemos como consejo desde los inicios hasta la actualidad y a futuro, ello de la mano de nuestros presidentes en cada una de estas oportunidades. ¿Okay? En cuanto a quiénes somos, pues somos una organización sin fines de lucro creada con el objetivo de promover la transformación de la práctica de construcción tradicional en Venezuela en un modelo sostenible, eficiente y con impacto positivo en la comunidad y en las nuevas generaciones, en las generaciones por venir. Nuestra misión es promover la transformación de la construcción tradicional de Venezuela hacia un modelo de desarrollo sostenible que mejore el bienestar de la población actual, evitando comprometer las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras. Nuestra visión, estamos buscando convertirnos en la principal referencia objetiva, imparcial y autorizada en el campo de la sostenibilidad dentro del país, promoviendo, difundiendo y evaluando iniciativas de proyectos sostenibles que beneficien a la comunidad en general a través del fomento de la participación y comunicación entre los miembros y las partes interesadas. En nuestro recorrido histórico, ¿verdad? Queremos ir de la mano de nuestros presidentes y hemos dividido la presentación de esta historia, esta breve historia, porque tampoco es que es demasiado larga, en
en los primeros pasos, la continuidad y nuestro futuro y nuestras perspectivas. Los primeros pasos serán presentados por nuestra querida primera presidenta, la ingeniero Jenny Carolina Marín González. Ella es ingeniero civil con especialización en negociación y persuasión de Harvard Business School, gerencia de galerías de arte en Barcelona, España, y maestrías en Facility y Property Management de la Universidad Internacional de La Rioja, y en dirección de proyectos de ocio, cultura, turismo, deporte en Bilbao. Carolina se ha desempeñado como gerente de múltiples niveles y en diversas empresas: Procter & Gamble, Grupo Orión, Grupo Coimare, Grupo Arquina y Sebre Venezuela. Y actualmente es asesor inmobiliario en la inmobiliaria Artea en Bilbao, España. Ella fue nuestra primera presidenta y creo que fue uno de los motores principales de que tengamos hoy un Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Luego la continuidad nos iba a ser ilustrada por el economista Francisco López Domínguez, que es promotor inmobiliario, director de la empresa Corporación Lógica, quienes en el desarrollo de sus actividades y múltiples proyectos inmobiliarios en diversas ciudades venezolanas tienen uno emblemático desde el punto de vista de sostenibilidad, que es el edificio Vector Verde, que está ubicado por la mar en el estado de Nueva Esparta. Francisco es actualmente el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y fue el presidente de la transición de nuestro consejo entre Carolina Marín y la actualidad. Lamentablemente, en el día de hoy, Francisco tuvo que declinar la participación porque tuvo una situación lamentable desde el punto de vista familiar y tiene que atenderla. Y bueno, esto es nuestra cotidianidad en este contexto de pandemia, así que nos excusamos por él y esperamos que esté bien. Luego, para concluir esta primera etapa de la historia de la mano de nuestros presidentes, tenemos lo que es el futuro, las perspectivas, que serán presentadas por el ingeniero civil Arturo Rico, quien tiene una especialización en construcción, en gerencia de construcción de la Universidad Metropolitana, así como una maestría en gerencia de bienes raíces en la misma universidad, cursos de gerencia de servicios y programa internacional de gerencia de negocios de hidrocarburos en el IESA, y se ha desempeñado como gerente también en múltiples oportunidades y niveles y responsabilidades en las empresas Shell, Sebre Venezuela y Grupo Orión, entre otras muchas. Y es nuestro actual presidente, es el actual presidente del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible hasta el año 2023. ¿Okay? A continuación, los dejo con las presentaciones, iniciando con nuestra querida ingeniero Carolina Marín. Muchas gracias. Disculpa, Carolina, tienes el micrófono apagado. No podemos escucharte. Ahora sí. Ajá. Buenos días a todos los participantes y a los miembros del Consejo Venezolano de Construcciones Sostenibles por permitirme ser parte de este primer webinar. Para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes el día de hoy. Igual, por supuesto, a la Cámara Acabenal por permitir hacer posible este primer webinar. ¿Okay? Mi ponencia va a estar enfocada en lo que son las primeras acciones que se tomaron hace aproximadamente 7 años. ¿Okay? Si quieres, pasamos la presentación. Okay. Para poder hablar de los inicios, nos tendríamos que ir al 2003, fecha en la cual yo formaba parte del grupo Coimare. Había culminado mis labores en el centro Banaven como gerente de operaciones. Me ofrecen la gerencia de operaciones de un proyecto vanguardista que se estaba gestando en la ciudad de Caracas, específicamente en Las Mercedes, con este grupo constructor. Era un edificio que iba a tener una certificación LEED, ¿okay? Tenía un entorno donde los recursos naturales y tecnológicos iba a permitir un aprovechamiento, ¿no? del mantenimiento de las operaciones del mismo. Cuando me contrataron, una de las primeras responsabilidades que me asignaron fue lograr obtener una certificación cuando el edificio estuviera en su etapa de construcción, obtener una certificación local, ¿okay? Una certificación local que nos permitiera poder contar con esa certificación en Venezuela y no tener que ir fuera de nuestras fronteras y obtener la certificación de forma internacional. Y es cuando empiezo yo a dar los primeros pasos
y enterarme un poquito cómo estaba la situación de Venezuela y si para ese momento existía un consejo o existía algún ente que nos pudiera permitir lograr esta certificación de forma local, ¿ok? Estuve investigando y bueno, no había nada formal para ese momento, y es cuando yo empiezo a contactar a los consejos de la región, ¿ok? Y les pasamos la otra diapositiva. Ajá. Y el primer contacto lo hice con el Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles, en ese momento con la CEO Cristina Gamboa, quien me dijo, mira Carolina, ya existe, ya habíamos contactado con nosotros un ingeniero, que era el ingeniero Fernández Suárez, que había dado como unos primeros pasos para conformar un consejo en Venezuela, ¿ok? Me dio su contacto y de forma paralela también estuve contactando con otros consejos de la región, como fue el Consejo Argentina, el de Chile, el de México y el de Panamá, ¿okay? Quienes gustosamente se pusieron en contacto conmigo e incluso se pusieron a la orden para cualquier apoyo que necesitáramos para la conformación del consejo, ¿okay? Adicionalmente, contacté con el CEO del World Team Building Council en ese momento, que era Terry Wills, y con Dominique, que era el contacto también encargado de la región, o sea, era el contacto entre el CEO del World Team Building Council y la región, y los consejos regionales, ¿ok? En ese momento, ellos, por supuesto, muy emocionados de que volviéramos a retomar el poder conformar el consejo en Venezuela. Contactó a Fernando, nos reunimos en las oficinas del Grupo Guaymare y bueno, empezamos a explicarle cuál era el proyecto y la necesidad de tener una certificación local, ¿okay? Que pudiéramos poderlo hacer desde Venezuela. Entonces, bueno, él me plantea que ya había hecho unos pasos, que ya tenía conformado a varios profesionales, había contactado con varios profesionales importantes en el país, con experiencia en diferentes sectores que creo que podían generar muchísimo valor en estos primeros pasos. Y es cuando para el 2014, pasamos la diapositiva, en el 2014 hacemos lo que sería nuestra primera, me invitan para la primera reunión que en ese momento la organiza el ingeniero Fernández Suárez en las oficinas de Shell. ¿Quieres pasamos la diapositiva? Ajá. Entonces, el 11 de febrero del 2014, en las oficinas de Shell ubicadas en la Torre HP, es cuando nos reunimos con el ingeniero Fernández Suárez y un grupo de profesionales interesados en esta iniciativa y nos plantea un poco lo que él había logrado hasta el momento, los contactos que él ya había hecho. Yo de forma paralela hablé también con los otros consejos quienes nos facilitaron también la información jurídica que nos pudiera servir para estos primeros pasos, ¿no? Y bueno, ahí empezó esta aventura o lo que digo yo, los inicios del consejo. Empezamos a reunirnos este grupo de profesionales y empezar a trabajar en lograr obtener todos los documentos que nos exigían para poder obtener una presencia en Venezuela, ¿no? Pasamos la otra diapositiva. Ajá. Y entonces, bueno, aquí más o menos un resumen de lo que nos exigía el Consejo Global y en el que estuvimos trabajando, ¿no? durante esos primeros años, ¿no? Primero, qué era lo que nosotros queríamos, cuál iba a ser nuestra misión, nuestra visión, cuáles iban a ser los beneficios que nosotros les íbamos a otorgar a los miembros del Consejo, también cuál era nuestro plan estratégico, hacia dónde lo íbamos a enfocar, también todos los fondos donde los vamos a obtener, cómo iba a funcionar el Consejo en Venezuela. Aquí estuvimos trabajando todos estos profesionales que en estos primeros inicios nos reuníamos y bueno, cada uno poniendo sus ideas y toda su experiencia logramos construir toda esta documentación que nos exigían para poder lograr constituirlo, ¿ok? Luego pasamos la otra diapositiva. Bueno, aquí hay una foto que conservo yo con mucho cariño de esos primeros, esas reuniones que sosteníamos
en ese momento eran las oficinas de SEBRE, o sea, nosotros íbamos reuniéndonos, no teníamos un local físico, entonces lo que hacíamos era nos reuníamos en nuestras empresas, en las oficinas de nuestras empresas, ¿ok? Bueno, de ahí salieron ideas extraordinarias con todos estos profesionales, que es lo que conformaba en ese momento el consejo. Luego nos planteamos un organigrama, que era en el que nos sentíamos mucho más a gusto todos, que era lo que era el consejo directivo como tal, conformado por un presidente, un tesorero, un directivo ejecutivo y un vicepresidente, y luego 6 sectores que para nosotros eran importantes en este consejo, que era el sector académico, la construcción, el sector ambientalista, el sector de las comunicaciones, el sector inmobiliario y el sector financiero. Yo creo que tuvimos la suerte de contar con cada uno de los profesionales como más capacitados en estas áreas en ese momento, ¿ok? Luego, de forma paralela, también queríamos hacer un poquito de difusión de lo que estábamos construyendo, de lo que queríamos construir en ese momento. Tuvimos también en esos años el apoyo de Cabenal. Ellos nos invitaron a lo que fue el 5º foro de un evento que ellos realizan anualmente que se llama Ciudades Sostenibles. Ahí tuvimos la oportunidad de participar y hablar un poquito de lo que estábamos realizando, de lo que queríamos para nuestro país. Éramos el único país que no contaba con un consejo de construcciones sostenibles, y ya era necesario tenerlo. O sea, no podíamos seguir de un lado ante todo lo que estaba ocurriendo en la región, ¿ok? También tuvimos la suerte, a través de uno de nuestros miembros, de asistir a otra cámara importante para nosotros, como era Benancham. Ahí también presentamos un poquito qué era lo que nosotros queríamos y en lo que estábamos trabajando, ¿ok? Y la última, luego también tuvimos la oportunidad de participar en lo que es un foro de ciudades sostenibles que se realizó en la ciudad de Panamá. Yo creo que este fue uno de los eventos más importantes para nosotros, que estábamos nos estábamos apenas constituyendo y iniciando en este proceso, porque tuvimos la oportunidad de comunicarnos o de contactar con Dominica, que era la directora global regional en este momento. También pudimos contactar con todos los CEO de todos los consejos. Ellos hacían estos eventos anualmente, entonces esos contactos también importantes, nos dieron todo el apoyo y todo lo que necesitáramos para poder que Venezuela también tuviera una presencia a nivel mundial, ¿ok? Yo creo que esos primeros lazos los pudimos construir, y creo que fue importante para todo este proceso, ¿no? Ahí nos ayudaron a todo lo que fue diseñar, y que realmente nuestros parámetros cubrieran las expectativas de lo que exigía el Consejo Global, y nos pudieran poder obtener esa membresía, ¿ok? Y la última diapositiva, pues bueno, esto es un resumen de lo que se obtuvieron en esos primeros años. Logramos constituirnos como consejo, logramos nuestro RIF también, todo esto con ayuda la que yo llamo nuestra abogada estrella del consejo, que es Teresa Borges, que es la que nos apoyó en la parte jurídica, que nos sigue apoyando durante los inicios, y todavía sigue siendo parte importante en el consejo. Lograr definir cuál era el logo que queríamos, porque la gran mayoría de los consejos se iban por la marca, ¿no? Green Building Council Panamá o Green Building Council México. Nosotros queríamos seguir la línea de Colombia, y decidimos hacer un Consejo Venezolano de Construcciones Sostenibles, ¿ok? Y lo más valioso, lo más importante es haber logrado el obtener ese primer paso, que es el que nos permitieran ser prospective member del Consejo. Yo creo que al final fue un trabajo arduo, porque lo hacíamos de forma en paralelo con nuestras obligaciones laborales, pero creo que lo obtuvimos, y fue un logro maravilloso para todo el grupo, ¿no? Para todos los miembros.
de haber logrado esos primeros pasos, ¿ok? Y bueno, en principio es lo que les quería, lo que quería expresarles el día de hoy, ¿no? Y muy agradecida con que estén todos aquí y todo el apoyo que les podamos seguir dando a esta iniciativa. Gracias, Carolina, por tu información. Seguimos con Arturo Rico para finalizar este bloque. Bueno, antes de ir, yo lo tengo como la parte del futuro, pero antes de ir al futuro es importante resaltar el trabajo que logramos con Francisco López en este periodo de transición, porque hay que ponernos un poco sobre la película, ¿no? Un poco venir a hablar. Carolina ha dado un roadmap bien interesante de cómo hemos llegado hasta que se dio el prospecting. Carolina le salieron algunas oportunidades, salió fuera del país, pero pareciera que saliendo Carolina del país, aquí pasó de todo, ¿no? Tuvimos guarimba, el dólar se disparó, inflaciones de 1 millón y 2 millones% mensuales. Hubo un momento que inclusive Carolina era presidente, Francisco era vicepresidente, yo era tesorero y se nos volvía imposible seguir pagando el emergency porque estábamos hablando de unos $2,000 anuales que recuérdense cuando uno vivía, porque hay que hacer un poquito de historia, que Venezuela hubo un momento que se vivía prácticamente con $50 mensuales, podía vivir una persona. Entonces, fondearnos para esos $50 era un tema bien complicado. Bueno, tuvimos que dejar esto en un tiempo en stand-by y bueno, parece mentira, pero hay veces que las cosas complicadas como fue la pandemia hizo que nos volviéramos a unir. Francisco, él toma la presidencia del Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible y en paralelo toma la presidencia de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Y se hace una simbiosis que es importante, que logramos en un primer momento, todavía no estaba la pandemia, y bueno, empezamos a tener esas primeras reuniones inclusive en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, lo cual fue importante porque salimos del letargo, salimos de ese sueño en el que estábamos metidos. Después llega la pandemia, las primeras reuniones inclusive, creo que estaba por China la pandemia y todo, pero no había llegado a Venezuela, todavía era un rumor, eso allá lejano que veíamos, pero llegó. Pero no separaron las iniciativas y durante todo este tiempo, prácticamente año y pico, nos hemos estado reuniendo todos, por lo menos una vez al mes, todo el grupo completo, y últimamente nos hemos empezado a reunir sistemáticamente todas las semanas con acciones de hormiguitas, con acciones para poder conseguir todo, volver a poner todo en regla, que ya estaba prácticamente todo hecho, y lo que hicimos fue desempolvar muchas cosas, pero hay cosas adicionales que tenemos que hacer. La lámina siguiente. ¿Ok? Entonces, aquí empezamos a consolidarnos nuevamente como miembro prospecto del Green Building Council. Ajá. Y lo importante es que nosotros necesitamos seguir evolucionando, porque nosotros no nos podemos quedar como un prospecto, porque el prospecto no tenemos todas las ventajas de formar parte del World Green Building Council. Nosotros tenemos que ir al siguiente paso, que es ser emergente, que es ya una organización mucho más empezando a salir, empezando a hacer. Tenemos que concretar en los próximos la afiliación de los miembros y continuar creciendo las relaciones con universidades, con asociaciones locales y regionales. Cuando hablamos de regionales hablamos de otros países. Estamos hablando que ya nosotros tenemos contacto con los Green Building Council de
Colombia, de Panamá, e inclusive suena interesante, pero cuando hablamos con el World Green Building Council nos piden que hablemos con países, con El Salvador, que en El Salvador están habiendo unas iniciativas bien interesantes. Bueno, El Salvador no deja de sorprendernos, tienen un presidente bastante sui generis, pero se ve que es una persona efectiva y pareciese que es un país que está luchando por salir de una situación en donde está y lo está haciendo muy bien. Y vamos a hacer un acompañamiento para trabajar en conjunto y no inventar la rueda donde ya está inventada, donde tenemos que traer todas esas best practices nosotros de todos los países de la región a Venezuela y bueno, venezolizarla, no vamos a decir tropicalizarla porque todos son países tropicales, pero nosotros tenemos una construcción muy sui generis, tenemos una construcción que en oportunidades, en tiempos de crisis sigue siendo pujante, lo pueden ver, son muy puntuales en las Mercedes, pero son construcciones pujantes y necesitamos todos volvernos embajadores de la construcción sostenible en el país. Pues, cuando nosotros hablamos de la construcción sostenible en el país, estamos hablando de, oye, tener dentro de todo el vocabulario de un promotor, de un comprador y de un arrendador, lo que es considerar el medio ambiente al momento de diseñar, construir y operar una edificación. Eso es importantísimo. O sea, de nada, no es solo un tema de electricidad, no es solo un tema de generar una electricidad con gasoil, es llevar todo y para eso necesitamos hacer un inventario de todas las personas que trabajan en este sector. Necesitamos ver cuáles son los leads venezolanos que están en el país y fuera del país. Con esta virtualidad que tenemos hoy en día, nosotros necesitamos como consejo todos poder identificar dónde tenemos personas que pueden trabajar con nosotros en este centro. Y lograr adicionalmente un inventario de empresas, que es un próximo trabajo que nosotros necesitamos hacer de manera urgente, que están trabajando en el sector, sobre todo de la parte de reciclaje, todo lo que tiene que ver con certificaciones locales, porque parece mentira, pero las pocas que hay están desapareciendo por razones obvias a lo que está sucediendo. Entonces tenemos unos tiempos muy interesantes para trabajar hacia el futuro. Hay veces que eso lo ven como una maldición, decir que alguien tenga tiempos interesantes, pero realmente yo lo veo como una bendición, porque el tiempo interesante de nosotros va a ser para mejorar todo lo que nosotros tenemos que hacer en el corto y mediano plazo y queremos contar con todos, con los miembros del consejo, queremos contar con las universidades y con las otras asociaciones locales y regionales para poder llevar esto a feliz término y poderse mantener en el tiempo. Y que esto sea cada 2 años estemos hablando de una nueva persona que viene con nosotros. En un momento tenemos un grupo interesante de personas trabajando con nosotros en el consejo. Estoy yo en la presidencia, Carlos Daboguto está en la vicepresidencia y Beatriz Chilo en la tesorería, y contamos con José Solano apoyándonos en la parte de técnica y a Gregorio Paluzzi como director general de la organización, porque hay muchísimo trabajo, mucho trabajo minucioso, micromanagement, pero que si no lo hacemos es muy complicado hacer. Y bueno, y todos ustedes sabrán que en este momento en el país hacer algo tan sencillo como abrir una cuenta comercial es sumamente complicado en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, eso son cosas tan sencillas como esa, a cosas tan complicadas como lograr tener una gran cantidad de edificios certificándose LEED es importante para nosotros. Entonces, contamos con todos ustedes, necesitamos que nos ayuden a promocionar esto porque es para el bien de todos, no es solo un bien personal, es un bien para el país y para el ambiente en general y ayudarnos en el corto y mediano plazo. Entonces, bueno, contamos con todo. Creo que eso es lo que yo tengo de mi parte. Muchas gracias.
Excelente, Arturo, muchísimas gracias a ti. Ahora continuamos con el programa del día de hoy para, digamos, una presentación más técnica, si se quiere, del Consejo como tal. Para esta presentación del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible nos acompaña Gregorio Paluzzi. Él es egresado de Ingeniería Mecánica de la Universidad Simón Bolívar, tiene un posgrado en Ingeniería Mecánica de Aston University en Inglaterra. Cuenta con una experiencia de más de 15 años como profesor universitario en la Simón Bolívar también. Cuenta con 21 años de experiencia en empresas de consumo masivo, años de experiencia en consultoría empresarial. Ha sido presidente del Parque Tecnológico de Sarteneja por 10 años y actualmente es el presidente de Verimaca y presidente de Novedades Emprendedoras. Además, fundador y director ejecutivo del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. La otra persona que nos acompaña para este bloque es José Solano. Él es director de la Unidad de Sostenibilidad de Innótica y consultor del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Es ingeniero químico, tiene un diplomado y es doctorando en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar y además es acreditado EDGE Expert para el Sistema de Certificación de Edificaciones Sostenibles EDGE. Muchísimas gracias. Les doy la palabra. Gracias, Carelis, y gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este tiempo de la mañana para nosotros, tarde para otros que están en Europa y sé que están presentes, pero en fin, todos amigos y todos con un interés común. El interés común es poner a andar esto que yo considero que es un gran autobús que en este momento tiene dirección, chofer y motor y todo aquello, y tiene algunos puestos dentro del autobús ya ocupados y otros vacíos. De eso vamos a hablar un poquito en los próximos 10 minutos. ¿Me pasas la lámina, por favor, José? ¿Cuál es la situación actual del CBCS? De mi parte no esperen cuestiones técnicas, para todo eso viene José después a entretenerlos un poco más. Yo los voy a aburrir con las partes más administrativas y más operativas de todo esto. En este momento, como le dijo Carolina, nosotros contamos con un registro municipal, es decir, tenemos personalidad jurídica propia, lo cual quiere decir que tenemos una partida de nacimiento que surgió en el año 2016 o 17, yo no me acuerdo exactamente, 16 fue, en el 2016, y de ahí en adelante tenemos esa partida de nacimiento. Contamos con un RIF, lo cual nos da esa cédula que se le otorga a las instituciones que tienen partida de nacimiento, o a las personas naturales, en este caso instituciones. Anecdóticamente le voy a comentar que la renovación de ese RIF fue un inmenso dolor de cabeza. Fue una de las primeras retos o grandes metas que me pusieron a mí, pero lo logramos y tenemos un RIF actualizado y vigente por los próximos 2 o 3 años, una cosa así. En este momento estamos inscritos en el Green Building Council, como les dijo Carolina también, tenemos presencia en el Green Building Council desde el año 2016-2017 y a partir de finales del año pasado efectivamente pagamos o comenzamos con la membresía, con la primera membresía como Prospective y con esa membresía por lo menos empezamos a tener presencia oficial internacional. Ergo, somos reconocidos internacionalmente, existimos internacionalmente. En este momento tenemos presencia en redes, eso quiere decir que tenemos un webpage que es de fácil acceso y me imagino que por ahí aparecerá en alguna de las láminas. Tenemos un correo electrónico, tenemos varios, pero digamos el correo electrónico más fácil de recordar y más fácil de acceder es info@cbcsostenible.org. Es un correo que les permite obtener información sobre membresías, información sobre eventos, información sobre cualquier tipo de dudas, preguntas que tengan a bien hacer, guiaturas y ese tipo de cosas. Y en este momento, como les comentaba, ese autobús que tenemos nosotros está
dirigido por un equipo directivo, o lo que nosotros denominamos un consejo directivo, que está sumamente motivado, a pesar de que la edad promedio no es adolescente, es un poco más que eso, pero es un equipo que es sumamente trabajador. Buscamos en ese equipo que haya un balance entre sangre más experimentada y sangre más fresca, y por consiguiente contamos con gente con mayor trayectoria, para no decir mayor experiencia, y gente con muchísimas ganas. Por consiguiente tenemos un equipo que ya fue presentado. Está Arturo en la presidencia, está Carlos Dobuto en la vicepresidencia, Beatriz como directora, perdón, como tesorera, y yo estoy como director ejecutivo. Contamos con Francisco López, que por estatutos como expresidente es parte de ese consejo directivo, y prontamente vamos a contar con 6 directores más. Esos 6 directores provendrán, o esperemos que provengan, según estatutos también, de los 6 sectores que les mencionó Carolina en su presentación original. Del sector académico, ergo universidades e instituciones que se dedican a la creación y la difusión de conocimiento, al sector de la construcción, de más hasta contarle de qué trata el sector de la construcción, el sector ambiental y energético, el sector de la comunicación y la parte social, el sector inmobiliario y el sector financiero. Según estatutos, nosotros deberíamos tener, o cada uno de estos sectores debería contar con un número de miembros no definido, que son a su vez miembros del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, y cada uno de esos sectores o cada de esos subgrupos definirá cuál va a ser su representante ante el Consejo Superior. A los miembros del Consejo le hemos transmitido la invitación de pertenecer o manifestar a qué grupos les gustaría pertenecer, y luego de este webinar procederemos a recordarles que nos interesaría saber cuáles son sus opiniones al respecto y cuáles son sus representantes, para así conformar lo que sería el primer consejo directivo del CBCS, ya con todos sus miembros, de ser posibles todos. Desde el punto de vista de las membresías, les puedo recordar o informar a aquellos que no lo conozcan, que nosotros tenemos un grupo de miembros fundadores que fuimos aproximadamente, si mal no recuerdo, 27 miembros que aparecemos en los estatutos originales del año 2016. Después tuvimos una racha o un grupo de miembros que incorporamos, disculpen, a finales del año pasado, que creo que fueron 29 o 30 miembros adicionales. Por consiguiente, en este momento contamos con aproximadamente poco menos o poquito menos de 50 miembros activos dentro de lo que es el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Tenemos, no lo llamemos lista de espera, porque quizás sería mucho, sería demasiado, no sé, petulante decir que tenemos listas de espera, pero tenemos sí un grupo de personas que se han manifestado y han solicitado saber cuáles van a ser los pasos futuros para incorporar nuevos miembros. Primero les digo que estamos muy dispuestos y deseosos de incorporar nuevos miembros. Esperamos hacer ciertos grupos. ¿A qué me refiero con grupos? Para trabajar en conjunto, aprobar membresías por lotes, digamos. No estar con este proceso de aprobación de membresías todos los días, un día sí, un día no, sino esperar tener un lote más o menos razonable para convocar un comité de selección o de aprobación, y ese comité dirá, bueno, tales y tales personas, como personas naturales, van a pasar a ser miembros del CBCS porque así lo han manifestado, o han manifestado su deseo, y por primera vez en un futuro muy cercano, que yo creo que será este mismo mes, si no a comienzos del mes entrante, empezaremos a aceptar instituciones
donde tendremos miembros como personas jurídicas, lo cual quiere decir empresas o instituciones, y también aceptaremos instituciones patrocinantes en distintos grados. Este mismo mes les haremos llegar la información sobre esas membresías, de manera tal de que puedan comparar y entender cuáles son las diferencias entre las distintas membresías o tipos de membresía, cuáles son los beneficios y obviamente cuáles son los costos de participación. Entre las próximas actividades, para terminar de redondearla de qué se trata todo esto, ya les mencioné que tenemos un proceso de inclusión de miembros, cosa que está a la vuelta de la esquina. Ya empezamos a trabajar en lo que nosotros denominamos un petit comité de trabajo en los próximos cursos y seminarios que van a ser ofrecidos. Obviamente partiremos de temas muy básicos, como le decía yo ayer a Carlos y a José, con los cuales hablo probablemente más que con mi propia familia, que me dieron un curso bien divertido que se llama, o yo lo bauticé, Green Building for Dummies, y la primera persona que experimentó ese curso fui yo. Fue bien informativo, bien interesante, y obviamente a ustedes ahorita le van a hablar con un poquito más de profundidad. Pero vienen esos cursos, vienen esos seminarios para ir estableciendo bases comunes de conocimiento y de ahí ir profundizando en aquellas áreas que resulten de interés y resulten necesarias o inclusive sugeridas por los distintos miembros del CBCS. En este momento estamos trabajando y comenzando a suscribir convenios con instituciones colegiadas. De hecho, uno de estas instituciones está presente en este seminario. Mis saludos. No lo voy a nombrar y no voy a nombrar a ninguna institución por razones obvias, porque nombro uno y me quedan tres por fuera. Entonces, preferible no nombrar a nadie. Y finalmente, estamos trabajando sobre eventos que van a ocurrir este mismo año, entre los cuales recuerdo, por ejemplo, un evento de ciudades inteligentes que va a ocurrir en Ciudad Guayana a mediados y después a finales, porque va a ir en 2 etapas de este año. Estamos pensando en junio, estamos pensando en octubre aproximadamente. Información sobre ese evento también les será suministrada y será promocionada por las redes. Más adelante, cuando tenga, digamos, más información, se las iremos suministrando. En caso de que quede dudas, tal como le dijo Carelli, vendrá un espacio de preguntas y respuestas al final de todas estas presentaciones. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haberles dado o no aburrido demasiado con estos comentarios poco técnicos, pero necesarios para que conozcan más o menos por dónde va. Feliz día. Excelente, Gregorio. Muchísimas gracias. Seguimos con la presentación de José. Muchas gracias. Buenos días a todos. Encantado, orgulloso y honrado de formar parte de este consejo y de haber asumido esta designación de conversar un poco con ustedes sobre conceptos básicos de sostenibilidad y la importancia de este tema en el sector construcción en Venezuela. Entonces, vamos a ver el día de hoy un poquito de antecedentes, un poquito de conceptos básicos de la sostenibilidad, porque es importante en Venezuela, qué sistemas de certificación existen en nuestra región, cuáles han sido aplicados en nuestro país, la Agenda 2030 no solo de la ONU, sino del Green Building Council global como tal y nuestro compromiso ante el World Green Building Council. De ninguna manera podemos pensar que la sostenibilidad es algo nuevo, a pesar de que la hemos escuchado mucho en la última década. Esto se viene discutiendo desde la década de los 70, quizá un poquito antes, donde formalmente y de forma explícita se habló de ello en un libro que se llama Los Límites del Crecimiento, de 1972, donde se conversó y se discutió que evidentemente no tenía sentido un crecimiento infinito de la especie humana en un planeta físicamente finito. Eso se llama límites de crecimiento. Como ven aquí en este trabajo de Rockström, existen unos límites planetarios. Y como ven estas franjas rojas que pasan sobre ese círculo concéntrico verde,
Esos son límites extralimitados. En este caso, lo que tiene que ver con cambio climático, lo que tiene que ver con ciclo de nitrógeno y fósforo por el tema de la revolución agrícola y lamentablemente pérdida de biodiversidad. Entonces, son límites que se están extralimitando en nuestro planeta. Evidentemente, las discusiones continuaron en la década de los 70, en los 80, y formalmente en 1987 fue en el informe Nuestro Futuro Común, también conocido como el informe de Brundtland, fue cuando se le dio una definición formal al desarrollo sostenible, ¿no? Esta es la definición textbook, que la pueden leer y seguramente la conocen. Yo quería darles más bien la traducción de eso, ¿no? La traducción de la sostenibilidad o el desarrollo sostenible como filosofía de vida, un cambio de paradigma de lo que sería el patrón tradicional de desarrollo, con una visión sistémica, integral, holística. Esas son palabras clave que quiero que se lleven el día de hoy, donde la producción de la riqueza está enfocada a generar un auténtico bienestar y calidad de vida, que es el objetivo último de la sostenibilidad, en equilibrio con nuestro planeta. Evidentemente, se necesita una voluntad política, estamos clarísimos, pero también esta voluntad tiene que venir de nosotros mismos, de asumir que ese cambio es necesario. Nosotros podemos luego influir en nuestra familia, a nivel colectivo, a nivel de sociedad, y luego como sociedad, pues empujar de abajo hacia arriba, ¿no? Ese enfoque que es bottom up. No esperar que haya una voluntad a nivel político para tomar esas decisiones. Seguramente han escuchado de lo que es el triple bottom line, o la línea triple, o las 3P, las 3 dimensiones: planeta, personas y prosperidad, que tiene que ver con ambiente, con lo social y lo económico. Esas son las 3 dimensiones básicas. Sin embargo, se le añadieron lo que serían las otras 2P en inglés, partnership y peace, la paz y las alianzas, como aspectos fundamentales para poder equilibrar y lograr esa consecución de esa triple base o ese triple bottom line. Por eso le llaman las 5 P's del desarrollo sostenible. Esas 5 dimensiones, por supuesto, que están circunscritas en supradimensiones, como por ejemplo la dimensión política y el marco institucional, ¿no? Para que tiene que haber leyes y normativas, ese enforcement es necesario, y más aún, más allá, una dimensión ética que sea transversal a todas estas dimensiones. Seguramente han escuchado de la Agenda 2030 de la ONU, donde se declararon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta oportunidad no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. La idea es que conozcan que son 17, que son interdependientes, y en la manera en que uno apoya a lograr las metas de un objetivo, pues está ayudando a lograr la de los demás. Tiene que haber, por supuesto, todo un estudio y toda una planificación estratégica al respecto. ¿Por qué esto es importante en nuestro país? Pues fíjense, no solamente está el tema del triple bottom line, ahora hay un triple desafío para los gobiernos nacionales, regionales y locales, por supuesto, pero para los países, porque no solamente lograr este desarrollo a largo plazo de forma sostenible, tenemos el cambio climático que no se ha detenido por la pandemia, y tenemos esa recuperación post-COVID, es decir, ese centro hacia, o ese enfoque hacia lo que es la salud y el bienestar de las personas. Se ha demostrado que si los humanos, nosotros las personas, si no tenemos salud, pues no hay productividad que valga, no hay consejo, no hay políticas, no hay país. Todos tenemos que tener un bienestar y una calidad de vida decente, que es el objetivo último de la sostenibilidad. Entonces, ese triple desafío en tiempos post-COVID, lo que implica es un establecimiento de prioridades, ¿no? Priorizar, jerarquizar. Sin duda que todos aquellos objetivos alineados con la solidaridad, con la inclusión, con el bienestar social, va a apuntalar todo lo demás. Por eso aquí les coloco que atender las necesidades básicas y disminuir la brecha de desigualdades. Hablamos de la pobreza, de la desigualdad económica dentro del país y entre países, la igualdad de género y la salud y bienestar, propiamente dicho. El hambre cero, la seguridad alimentaria, hay que rescatarlo, hay que promoverlo. Hay cualquier cantidad de proyectos y potencial en el área agroindustrial de forma sostenible. Luego, por supuesto, una persona, un ser humano con salud y bien alimentado, pues educación es un pilar fundamental. La educación para poder generar sus medios de vida y capacitado para tener un crecimiento económico, con bienestar, con calidad de vida.
Por eso pongo aquí educación, trabajo digno y la continuidad laboral en estos tiempos que es tan importante. Por supuesto, todo esto de la mano de lo que son los servicios. Ya conocemos el tema de la calidad de los servicios de nuestro país, lo que hablamos de agua potable, hablamos de energía. Ahí también son potenciales oportunidades de negocio que van de la mano del sector construcción, porque todas las edificaciones e infraestructura en nuestro país consumen agua, consumen electricidad, ¿cierto? Y por último, pues todo esto también ha alineado a lo que es la innovación, la tecnología, a ser cada vez más eficientes con el consumo de los recursos, y eso está alineado con el objetivo 11, que es de comunidades y ciudades sostenibles como tal. Fíjense que yo enmarco todos estos objetivos con el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Tenemos que ser consumidores y productores responsables, tenemos que tener en cuenta la acción climática, el equilibrio con los ecosistemas, por supuesto, paz, instituciones sólidas, transparentes y las alianzas. Las alianzas es fundamental como eje transversal a todo esto. ¿Qué sistemas de certificación existen? Bueno, quizás la mayoría de ustedes ha escuchado algunos. Yo he tenido la sorpresa de encontrarme con muchísimas certificaciones a nivel global. Evidentemente sorprendentemente hay como más de 500. En nuestra región como tal, que es América, las más utilizadas son la LEED, que es Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, EDGE, que es Excelencia en el Diseño para Mayores Eficiencias, y hay sistemas de certificación locales. Cada consejo, como mencionó Carolina, cada consejo en su evolución de prospective a emergente, y ya la mayoría están establecidos, por ejemplo Colombia, Chile, Perú, etcétera, tienen su propia certificación local. ¿Por qué? Porque está adaptado a la cultura, porque la idea no es copiar de los demás, es tomar las mejores experiencias, adaptarlo a nuestra cultura y considerar los aspectos climáticos, los aspectos de construcción, como dijo Gregorio. O sea, aquí nuestra construcción, y Arturo, nuestra construcción tiene una forma tradicional que no significa que tengamos que hacerla así siempre, eso va evolucionando. Entonces, Colombia tiene su certificación que se llama CASA, Chile tiene la suya que se llama CES, Certificación de Edificios Sustentable, Perú tiene un sello verde, y así vamos, se parece al de España. España tiene también una certificación que se llama verde. Y así en diferentes países pues tenemos certificaciones locales. Para hablar un poquito sobre lo que son las más empleadas en nuestra región, tenemos la LEED. La LEED es el sistema de certificación del US Green Building Council, que tiene diferentes, digamos, modelos o enfoques. Fíjense que el BD+C es para una torre completa, Building Design and Construction, por decir un ejemplo, Interior Design and Construction para un piso de oficinas o para un local en un centro comercial, operación y mantenimiento, que es cuando ya la infraestructura está operando, Neighborhood, que es urbanismo, vecindario, Homes, viviendas, y en los últimos años también ha venido ganando terreno lo que es LEED para ciudades y comunidades sostenibles. Eso es muy, muy interesante, porque el enfoque de esto es para precisamente los municipios. Dentro de lo que es el enfoque LEED, hay 4 niveles de certificación. Si conocen, en nuestro país hay muchos, 14 o 15 edificaciones registradas bajo este sistema. Hay una certificación, una edificación certificada a nivel Silver, que es el edificio de Pica, en Caracas. Está Vector Verde, pero certificado en Margarita, y así hay otros varios. Entonces, hay 4 niveles. El certificado LEED, el plata, oro y platino, para los diferentes rating systems que les comentaba. Y LEED particularmente tiene hasta 9 categorías de evaluación, que genera un número de créditos, que es un puntaje que hay que alcanzar para lograr esos 4 niveles de certificación. Para hablarles un poco de EDGE, EDGE, a diferencia de LEED, es creado por el Banco Mundial, por el IFC, que es el brazo financiero, para democratizar, para flexibilizar lo que son los costos de certificación o de lograr edificaciones sostenibles. EDGE es menos complejo que LEED, es, si se quiere, un poco más económico, pero la idea es flexibilizar y democratizar lo que es el mercado de la construcción sostenible en países en vías de desarrollo. Si vieron, LEED tenía hasta 9 categorías, EDGE maneja solo 3, que es ahorros en consumo de energía, ahorro del agua y de la energía incorporada en los materiales. Ya vamos a ver qué es eso. Eso es el carbono incorporado, es decir, la energía que se emplea para extraer los minerales,
procesarlos, la manufactura de los materiales y transportarlos a la obra de construcción. Es decir, es como una huella de carbono asociada a lo que son los materiales de construcción. ¿Cuál es el estándar EDGE? Bueno, es muy sencillo. Al lograr con base o sobre una línea base, lograr un 20% de ahorro de energía, un 20% de ahorro de agua y un 20% de ahorro en materiales de construcción, pues ya tienes un nivel Certified. Si puedes lograr más de 40% de ahorro en energía, pues el nivel se le llama Advanced. Entonces vamos a ver ahora qué nos trae el Green Building Council alineado con la Agenda 2030. ¿Por qué el sector de la construcción y diseño de edificaciones? Pues seguramente han visto, las estadísticas nos informan que el sector construcción emite aproximadamente 38% de las emisiones globales de dióxido de carbono, asociada a lo que es consumo de energía, consume 35% de la energía generada, y de ese 35, 55 significa o representa lo que es la electricidad como tal. Entonces, bueno, es un sector que tiene un impacto importante y unos consumos importantes, pero así como tiene estos consumos y estos impactos y estas emisiones, cualquier acción considerada en este sector va a tener repercusiones muy positivas para todo lo que sería nuestro país y nuestro planeta. ¿Qué presentó el World Green Building Council en 2018? Pues ellos tienen un programa, una iniciativa que se llama Advancing Net Zero. ¿Qué significa eso? Que de la mano con un compromiso gubernamental, ¿se acuerdan lo de voluntad política, no? Capacitación, la educación es un pilar fundamental. Compromiso corporativo, es decir, empresa privada. Y la implementación de sistemas de certificación, lograr que para 2030 todas las edificaciones nuevas operen net zero carbon, o sea, carbono neto cero en su operación. Es decir, que no emitan emisiones de carbono asociadas a su operación. ¿De acuerdo? Eso se puede lograr con, primer paso, eficiencia energética y segundo, energías renovables. Para 2050 se quiere no solamente las nuevas, sino todas que operen net zero carbon con respecto a las emisiones asociadas a su operación. Pero ahora vamos más allá. Fíjense que el propio Green Building Council Global expuso una visión del ciclo de vida de carbono mucho más ambiciosa. Es decir, no solamente vamos a hacer Net Zero Operational Carbon, no solamente eso. Vamos a hacer también Net Zero Embodied Carbon, es decir, carbono incorporado. Y lo que se quiere es, fíjense que aquí la ruta se une, que no solamente Net Zero Carbon operacional, sino que para 2030 se reduzcan al menos un 40% del carbono inicial, le llamamos carbono inicial, a lo que les comentaba de aquel carbono que corresponde a la extracción, manufactura, procesamiento y transporte y la construcción propiamente dicha de los materiales en la obra para 2030. Y para 2050 que sea net zero carbono incorporado, tanto operacional como el embodied carbon. O sea, es una hoja de ruta muy ambiciosa. Tiene, por supuesto, sus principios rectores, sus principios clave de cómo lograr esto. Vamos a hablar ahorita un poco de eso y la idea es que se asuma la sostenibilidad en el sector diseño y construcción de infraestructuras como una visión sistémica, ¿no? Y eso, por eso es que, palabras claves que les decía el día de hoy, sostenibilidad integral. La visión, la estrategia tiene que ser integral. El PENUMA y la Alianza Global para las Edificaciones y la Construcción nos presenta una hoja de ruta global que debemos adaptar a nivel local, a nivel nacional. Fíjense que todo empieza por la planificación urbana, ¿no? Eso es lógico. Tenemos que acciones a tomar para nuevas edificaciones de ahora en adelante, con ciertos requisitos, ciertas características, ciertas buenas prácticas. Cómo hacer ese retrofit en esa modernización de edificaciones existentes. Aquellas que estén operando, bueno, hay que primero registrar sus consumos de agua, energía, emisiones, generación de desechos, etc. Orientar aquella compra de equipos y de sistemas, por ejemplo, aire acondicionado, electrodomésticos, iluminación, que sean eficientes. Esa es una clave, una base fundamental. Que los materiales sean bajos en carbono, materiales de construcción. El tema de la resiliencia, aquí entra lo que es la gestión del riesgo, marco de Sendai, y lo que sería energía limpia. Fíjense que esto es el tema de las renovables. En nuestro país tenemos un potencial interesantísimo. Sabemos que nuestra matriz eléctrica es hidroeléctrica, proviene de la hidroeléctrica, sin embargo tenemos un potencial importantísimo en lo que es solar y eólico. ¿Cuál es nuestro compromiso
ante el World Green Building Council. Fíjense que la estrategia holística integral, el mismo Green Building Council, pues lo repite, lo afianza, la salud y el bienestar como el centro del enfoque. ¿Okay? La salud y bienestar de los ocupantes, de los usuarios y de la comunidad aledaña a nuestros proyectos, porque la visión no es solamente para tener un edificio más eficiente, que gaste menos energía y menos agua. También es el confort de los ocupantes, pero también cómo impacta eso positivamente, en este caso, a toda la comunidad donde se implante el proyecto. Fíjense, eso va en equilibrio con lo que es la acción climática, acciones de mitigación y adaptación, recuerden, y lo que es recursos y circularidad. Eso es economía circular, consumo y producción responsable, en lo que tiene que ver con los materiales. Como ya se ha mencionado en ponencias anteriores, ya existimos a nivel de la Red de las Américas, de los Green Building Council regionales. Fíjense que llenamos este espacio que estaba en gris, eso es maravilloso, aparecer en el mapa. Y entonces, ¿qué nos dice el Green Building Council también? Que es posible lograr ese net zero para 2050. Claro, hay mucho camino por recorrer y es que estamos empezando a dar los primeros pasos, pero bueno, hay formas de acelerar esto, ¿no? Simplemente asumiendo el compromiso y la voluntad de cambio. Fíjense que las estrategias tienen que ir por lo que son el establecimiento de códigos de construcción obligatorios, o sea, requisitos para hacer edificios más eficientes en consumo de agua y energía, por ejemplo. Establecimiento de sistemas de certificación, pueden ser como el EDGE, para empezar, o como el LEED, que ya hemos tenido experiencia en el país, y ¿por qué no? Generar un sistema de certificación local. Que los objetivos de reducción de mitigaciones de dióxido de carbono estén basados en la ciencia, lo que nos dice el IPCC, que también se extienda a lo que es la cadena de valor, lo que sería la sostenibilidad de la cadena de suministro, reevaluar las inversiones inmobiliarias, fíjense, con un enfoque de reducción de carbono y eficiencia energética, que un promotor de real estate pueda también utilizar como parte de su léxico, como parte de su portafolio, que la característica de que una vivienda o un proyecto ahorre más energía que otro, bueno, eso es estratégico, eso ya es una característica y digamos un beneficio añadido a lo que sería esa venta. Integrar la economía circular, ya lo vimos, y los principios de salud. Recuerden, salud y bienestar como enfoque, como centro. Integración de soluciones basadas en la naturaleza, esto es algo que se ha venido practicando ya hace unos años, lo que es el diseño, le llaman biofílico o biomimético, ¿no? Incorporar esas soluciones basadas en lo que es la vegetación para purificar el aire interior, por ejemplo, lograr realmente esos edificios neto cero, cómo se emplaza y cómo se integra esa edificación en nuestro entorno ecológico natural, dependiendo en dónde estemos ubicados, ¿no? Y eso promueve también el confort. Entonces, el enfoque de nuestro consejo finalmente es desarrollar guías, buenas prácticas, estándares, basados en enfoques de menor a mayor complejidad, que como vimos, Edge es menos complejo que LEED, pero ese nivel de complejidad puede ir aumentando. Que estemos basados por lo menos en ahorro y eficiencia energética, o sea, ahorro de energía, de agua y de carbono incorporado en materiales, pero promoviendo también el bienestar y la calidad de vida, el confort de los ocupantes. Entonces podemos partir con prácticas basadas en Edge, siguiendo con LEED y su plataforma de medición de desempeño de sostenibilidad en edificaciones en operación que se llama ARC. Luego hay una certificación que se llama WELL, cuyo enfoque es precisamente el salud y bienestar de sus ocupantes. Sin embargo, tiene un nivel de complejidad mayor porque, por ejemplo, en tiempos post-COVID, puede implicar que en el sistema HVAC haya una especie o un sistema de filtración importante para eliminar cualquier tipo de patógenos que puedan ingresar al sistema de ventilación. Entonces, eso tiene unos costos asociados, unos requisitos bien estrictos, etc. Y alineados a lo que es la agenda del Green Building Council Global, pues todo lo que tenga que ver con zero, en zero consumo de energía, de agua, de desechos. Y para eso también LEED y Edge tienen sus versiones LEED Zero y Edge Zero Carbon. Definitivamente, pues como nosotros decimos siempre, ahora es el momento de asumir el cambio y bueno, de asumir el compromiso de este cambio de paradigma de la sostenibilidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos los que hasta ahora han expuesto su información. Ahora vamos a pasar a un conversatorio totalmente libre, sin ninguna estructura formal,
Yo voy a hacer una pregunta y el profesor Giovanni Siem, Rosa María Chacón y Carlos Dobobuto van a tratar de conversar de lo más natural posible para, pues, generar conciencia de y, digamos, aterrizar un poco todo lo que se ha hablado a través del día de hoy, ¿ok? Quiero recordarles a los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas y comentar a través del chat. Al final va a haber un espacio de unos 10 minutos, 10-15 minutos para responder esas preguntas. Es importante que se identifiquen, sería genial con su correo incluso para, en caso de que queden comentarios por fuera, preguntas por fuera, luego nuestros ponentes y el consejo puedan contactarlos directamente para responder a sus dudas. Entonces, nos acompaña el profesor Giovanni Siem, él es ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela, especialista en evaluación de sistemas de control de calidad en empresas proveedoras de la industria petrolera, proveedor y asesor de proyectos con software de simulación Algor, es director del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, es doctorando en arquitectura de la UCB, coordinador de campus sustentables de la UCB, y su línea de investigación es el desarrollo sostenible en comunidades, campus y edificaciones. La profesora Rosa María Chacón es profesora titular del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar, es arquitecto y magíster en Ingeniería de Transporte de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en Planificación Territorial y Urbana de la Universidad de la Sapienza en Roma, y desde entonces se desempeña como coordinadora del Grupo de Investigación Vida Urbana y Ambiente, adscrito al Decanato de Investigación de la USB. Es autora de 4 libros y 39 artículos en revistas especializadas, ha representado al país en la Red Internacional sobre Marketing de Desarrollo Urbano y ha asesorado diversos proyectos en el campo de planificación y gestión urbana. Por último, pero no menos importante, Carlos Dobobuto, él es ingeniero en telecomunicaciones, magíster en domótica y hogar digital, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, es Lead Green Associate, profesional KNX Partner Certificate y Landmark International Member. Es director comercial de Innótica, fundador de Innovatex, un comité de la Cámara Venezolana de la Construcción, promotor activo del BIM Forum Venezuela y actualmente es vicepresidente del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Entonces, estimados, les pregunto, ¿cómo consideran o qué elementos consideran indispensables para lograr que la sostenibilidad sea considerada realmente como la base para todas las infraestructuras que deban construirse en nuestro país? Les doy la gran pregunta. Primero las damas, por favor. Muchas gracias y buenos días para todos y muchas gracias a todo ese grupo de 56 personas que están conectadas esta mañana compartiendo este tiempo con nosotros. Yo primero quisiera iniciar, celebrando la iniciativa del evento como una aproximación para iniciar el proceso de empoderamiento del Consejo Venezolano de Construcciones Sostenibles con el objeto de organizarse para crear un grupo comprometido con la necesidad de capacitarse y capacitar para orientar los procesos de diseño, construcción y operación de infraestructura. Pero además es importante reconocer el gran interés por trabajar enmarcados en los nuevos enfoques de desarrollo que pues nos ha hecho una muy clara presentación, interesante y extraordinaria presentación el ingeniero José Solano, que plantea la necesidad de cambiar nuestra manera de vivir, de producir, de tomar conciencia sobre el papel que debemos jugar como habitantes de este hermoso planeta que el Creador nos ha regalado y que tenemos el compromiso de disfrutar, compartir y cuidar. En mi caso yo me voy a centrar en un concepto, si bien pido disculpas si algunas cosas se repiten de lo de mi ingeniero Solano, sin embargo el enfoque no es el mismo, porque quiero centrarme en responder la necesidad de buscar una sostenibilidad que realmente sea integral. No el tema de certificación para algunos aspectos o el tema de la sostenibilidad centrada en otros vértices, sino la necesidad de una visión integral
una visión integral de la sostenibilidad. Para hacer esta definición es importante retomar muy brevemente algunos referentes que no pueden perderse de vista porque dieron origen al proceso que no ha parado y que ha ido evolucionando a lo largo de todas estas 5 décadas y que han dado pie para que la humanidad cuente con una agenda de actuación para el año 2030. Es así como retomamos de nuevo lo que pasó en el año 1972, cuando se presenta en el evento de Estocolmo, en la cumbre de Estocolmo, el revolucionario informe de los límites de crecimiento, que fue en ese momento precisamente rechazado por ser exagerado y alarmante, pero que presenta un análisis detallado de los problemas y las causas que en aquel momento fueron detectados por el grupo de investigación del MIT y que hace un llamado a la humanidad para que reconozca que hay necesidad de un cambio de paradigma, el que debe desarrollar una vía enteramente nueva para su evolución cultural. Es decir, que no solamente nos habla de una integración de los enfoques, sino una evolución cultural de la cual vamos a hablar más adelante. Dándonos a entender que la sociedad consumista, que había potenciado la degradación y el uso irracional de los recursos, es quien tiene la responsabilidad de crear, innovar y patentar nuevos métodos, procedimientos y conciencias que sean la solución a la problemática global, principalmente atacando el consumo como modo de vida, abriendo paso a la solidaridad, a la educación, rompiendo barreras geográficas y de pensamiento, educando y sembrando valores. Posteriormente, en 1987, se presenta el segundo famoso informe, que no podemos perder de vista, que se llama Nuestro Futuro Común, y que es el que acuña el concepto de sostenibilidad como modelo de desarrollo, definido como un proceso de cambio en vez de un estado de armonía fijo, que debe atender prioritariamente 3 elementos. Esto es muy importante entender. Primero, el respeto y cuidado de la comunidad de vida, de la comunidad de todos los seres vivos, que si bien en algunos documentos se habla que es la Carta de la Tierra en su lanzamiento en el año 2000, cuando habla de la comunidad de vida, sin embargo, ya en el informe de 1987 se hablaba del respeto y cuidado de la comunidad de vida. El segundo elemento importante para poder hablar de sostenibilidad es mejorar la calidad de vida de los humanos. Es decir, que este es un objetivo muy importante. Y el tercero, conservar la vitalidad y diversidad de la tierra. Es decir, que abarca los componentes de manera integral. Para ello, nos orienta a entender el concepto como el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, pero nos invita a trabajar basándonos en principios diversos que deben apoyar estos 3 vértices o estos 3 elementos del desarrollo, que son la justicia social, el garantizar el uso de los recursos para las generaciones venideras, la viabilidad económica, la visión global, donde todos los habitantes de la Tierra deben tener un futuro común, con un esquema de relaciones internacionales más justa y más racional. Que la paz, el desarrollo y la protección del ambiente sean considerados como interdependientes e inseparables. Esa palabra, interdependiente e inseparable, son muy importantes para entender ese concepto que ahora vamos a entrar a explicar brevemente de lo que llamamos una sostenibilidad integral. Si entendemos el término de sostenibilidad y su evolución, debemos transitar a transformar nuestras formas de pensar y de actuar, caracterizados por desafíos sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos, que no siempre son sencillos, pero son apremiantes, y que debemos transitar a un concepto mucho más integral de la sostenibilidad. ¿Qué implica una sostenibilidad integral? Primero, pensar de manera completa, considerando el complejo entramado de conocimientos que puedan estudiar, analizar y actuar en una determinada acción. Segundo, desarrollar actuaciones operativas que fusionen la ciencia y la práctica,
la cultura y la tecnología en un modo interrelacionado. Es decir, que nos dejemos de análisis separados, de análisis lineales, que veamos la visión integral del análisis de cada uno de los fenómenos que tomamos en consideración, en este caso la construcción. Esto no implica únicamente una simple concurrencia de disciplinas, sino un ejercicio mediante el cual los problemas son estudiados en sí mismos desde ópticas articuladas, que requieren la vinculación con los procesos que la integran, considerando la integración de diversos procesos productivos, ambientales, socioculturales, políticos, tecnológicos, culturales, entre otros, que se hacen presentes en diferentes escalas espaciales y temporales. Y para finalizar con esta corta intervención, quisiera rápidamente vincular el diseño, construcción y operación de la infraestructura bajo el enfoque de sostenibilidad integral que debe articularse con la cultura, los valores, la forma de interacción de los diferentes actores sociales y la inclusión de grupos sociales capacitados y comprometidos con el enfoque, que es lo que pretende hacer precisamente este Consejo Venezolano. Para simplificar esta discusión, que podría ser muy amplia, he tomado lo planteado por la Fundación Holcim, conocida por algunos, porque es una fundación creada en el 2006, precisamente para trabajar sobre el tema de construcciones sostenibles, que señala que un proyecto de construcción puede ser considerado sostenible cuando los estándares éticos y la equidad social se incorporen en las diferentes etapas, desde su iniciación hasta la medición del impacto de largo plazo en el tejido social de la comunidad, y que debe respetar 5 aspectos. Es decir, el impacto no es medir el momento de entrar en operación, el impacto es medir el resultado a largo plazo de los efectos que esta construcción tenga. Y esos elementos que debe considerar son, primero, la adherencia a las normas éticas en toda la fase del ciclo de vida del proyecto. Segundo, la contribución que el proyecto hace a la formación del entorno, a la formación social, a la formación de valores entre todos los miembros de la comunidad o del contexto espacial donde esté ubicado el proyecto. Tercero, la participación de los actores sociales involucrados, bien sea los profesionales como arquitectos, ingenieros, urbanistas, comunicadores sociales, etcétera, pero también los clientes, los usuarios, los vecinos, las autoridades locales, etcétera. Cuarto, la calidad de las condiciones laborales de la empresa constructora como de los proveedores. Y quinto, realizar todas las acciones de diseño, construcción y operación de los edificios con transparencia. Esto me resume a mí lo que desde el punto de vista de la sostenibilidad integral deberíamos atender en esta nueva fundación, lo que implica que no solamente es una certificación. Muchas veces las certificaciones, si podemos analizarlas, no son sostenibles. Tienen algunos aspectos de sostenibilidad y se ocupan de algunos aspectos de sostenibilidad, pero no tienen el enfoque integral de la sostenibilidad. Como bien lo dijo el ingeniero Rico, cuando habla de que es muy importante que veamos la sostenibilidad de una visión más amplia, donde lo social y lo cultural esté presente. Entonces es muy importante entender que una labor que no podemos perder de vista es precisamente lo que llamamos la educación, que es en sí una etapa del cambio cultural que tenemos presente en un momento de crisis mundial, donde si no pensamos en que debe venir un cambio, simplemente hemos perdido la experiencia de estos largos años de encerramiento, este año y medio de encerramiento con pandemia. Ahora es cuando deberíamos empezar, aprovechando las lecciones que hemos aprendido, a iniciar un proceso de cambio cultural basado precisamente en la educación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Profesor, creo que Giovanni Cien, me encantaría conocer su posición con esa visión de integralidad y ver cómo lograr esta realidad, este sueño de cómo lograr la sostenibilidad ser considerada en todo nuestro entorno y como una base de desarrollo en nuestro país, que tenemos una gran oportunidad en este momento. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a esta importante
importante evento del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Fíjense, bueno, muy interesante las ponencias del ingeniero Solano y de Rosa María Chacón, que nos da un marco importante para entender ampliamente lo que significa la sostenibilidad. Como decía la profesora Chacón, es un concepto de integralidad. Yo quisiera insistir en el papel de las universidades para fortalecer, difundir y enseñar lo que significa la sostenibilidad, ¿no? Por ahora, creo que prevalece el criterio muchas veces de que eso es algo muy especializado, solo para ciertas disciplinas como la arquitectura, la ingeniería y tal vez ciencias, pero el objetivo de las universidades justamente es hacer entender que eso es un concepto muy holístico, ¿no? Y muy global. Desde la universidad, por ejemplo, la nuestra, la UCD, pero en todas las universidades del país también existen movimientos que están enfocados hacia este trabajo de difusión. Nosotros tenemos un proyecto que se llama UCD Campus Sustentable, que está enfocado justamente en el compromiso que adquirieron las universidades con la Declaración de Taluar de fomentar la sostenibilidad en todos los tres niveles, es decir, nivel universitario, secundario y básico, ¿no? Y lo hemos iniciado con una frase que caracteriza a las redes de universidad sustentable, que es hacer de la universidad un laboratorio viviente de la sostenibilidad. Y esto significa practicar dentro de la misma universidad las soluciones que nosotros proponemos como profesionales hacia afuera, es decir, hacer de la universidad como un experimento también para practicar y para poner en acción todo nuestro conocimiento. En este sentido, nosotros hemos iniciado unas vinculaciones con varias redes de universidades sustentables en el mundo, por ejemplo, Green Metric, que realiza anualmente unas sesiones de evaluación de sostenibilidad de los campus. Y eso nos permite tener resultados para nosotros, pero también ver los resultados de otras universidades. También hemos iniciado una serie de tesis de grado con la Facultad de Ingeniería y hemos tomado como caso de estudio los edificios de la ciudad universitaria, en su mayoría son patrimonio de la humanidad. Por supuesto, esto tiene un objetivo básicamente académico, de enseñanza, no de certificación, porque las limitaciones de recursos y las limitaciones mismas de las edificaciones que son patrimonio no se, digamos que limita un poco el alcance. Pero para los estudiantes de ingeniería y también de arquitectura han sido un laboratorio también de conocimiento y de experimentación de esto, ¿no? Y una cosa importante es que estamos también vinculados con el Centro Regional de Educación para el Desarrollo Sostenible, que es una plataforma que creó Naciones Unidas justamente para difundir la educación de lo que significa el desarrollo sostenible a todos los niveles. Y ellos lo hacen con 3 principios, ¿no? Educación transformadora, que es algo que mencionaba la profesora Chacón también. El segundo principio es educación en los 3 niveles, educación universitaria, secundaria y primaria, es decir, todos los niveles de educación. Y en los 3 ámbitos, educación formal, no formal e informal. Es decir, que con esos 3 principios, lo que se pretende con este programa de Naciones Unidas es cubrir, digamos, un amplio espectro de educación, porque la educación para el desarrollo sostenible no es un asunto de especialistas, es de la población, es de la ciudadanía, es de la comunidad. Es decir, si nosotros empezamos a manejar en nuestra vida corriente lo que significa la sostenibilidad, de manera práctica, incluso en las cosas más sencillas como son el tratamiento de los residuos, el uso del agua, el uso de la energía, las comunicaciones, etcétera, tendremos un país y un mundo más equilibrado y más justo. Y las circunstancias que vivimos actualmente de 2 crisis importantes, que son la crisis del cambio climático y la crisis de la pandemia,
digamos, en cierta manera han empeorado las cosas porque han surgido como reacciones muy contradictorias, ¿no? Por una parte, eso ha generado actos de solidaridad en relación a la pandemia, pero al mismo tiempo ha generado actos de apropiación, de aprovechamiento de la crisis para fines personales o grupales, incluso de tipo político, ¿no? Y esas dos vertientes de la crisis son contradictorias. No puede haber solidaridad con limitación a la libertad, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo va a terminar esta crisis, pero lo que sí sabemos es que debemos estar preparados para afrontar el mundo que vamos a tener en un tiempo que no sabemos, porque la incertidumbre es lo que ahorita prevalece, para cómo resolver ese gran conflicto entre que necesitamos que todo el mundo esté vacunado, por ejemplo, contra el COVID, pero hay países que tienen más posibilidades de tener vacunas que otros, incluso hay élites políticas que se han favorecido con esto, que ha generado escándalos en países como Perú, Argentina, incluso Chile, y que eso genera, digamos, la necesidad de cómo lograr acuerdos globales, porque si no hay una globalidad en la solución del COVID, no hay final, o sea, no hay un término, digamos, cierto del contagio, ¿no? Si no podemos solamente vacunar a los países que tengan recursos y no a los que no lo tengan. Entonces, eso me remite a justamente que el concepto de sostenibilidad, para reforzar lo que venían diciendo la profesora Chacón y José Solano, es que no se puede tener una visión solamente técnica o tecnológica de la sostenibilidad. Concepto holístico, integrado, y ciertamente, para terminar, esos principios los sintetiza Naciones Unidas a través de la Agenda 2030, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con cinco palabras, ¿no? Que en inglés son 5 P's. En español también podemos buscar 5 P's, que son personas, planeta, paz, prosperidad y alianza o partenariado, que es la palabra que han inventado en español. Si uno, esas 5 palabras, uno las entiende bien y las interioriza, se da cuenta de que la solución es verdaderamente integral, integradora, ¿no? Porque no se puede tener una visión tan, digamos, limitada a solamente soluciones que sean o solo económicas, o solo tecnológicas, o solo sociales. Debe haber una concepción muy globalizada y muy integradora, y sobre todo reconocer a todas las comunidades. Es decir, no puede haber diferencias en niveles ni de acceso a los derechos. Bueno, hasta ahí lo dejo, y muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, profesores. De verdad que para mí un honor, primero participar y ver hecho en realidad este primer webinar de nuestro consejo, y muchísimo por desarrollar desde esa integralidad de la sostenibilidad, que sin duda los sistemas de certificación tienen algunas debilidades, pero para responder esa gran pregunta que tenemos en este conversatorio, yo he tomado como 3 líneas en las que quiero desarrollar mi idea, ¿no? Y en esas líneas están, sin duda, comenzar con la educación. El tema de la educación es sumamente importante cuando queremos de verdad desarrollar esta sostenibilidad para nuestros ecosistemas y especialmente para el sector de la construcción, que es el que quiero como hacer énfasis en mi intervención. Los promotores y clientes deben estar capacitados en, primero, el cliente en saber qué exigir o dónde identificar realmente estas aristas que lleven al promotor y constructor a tomar iniciativas con base a esa sostenibilidad, por lo menos en sus etapas de diseño, construcción y operación. Es lamentable que en muchas ocasiones los clientes desconocen y terminan en la gran mayoría de compradores o usuarios de espacios habitando áreas o edificios que promueven ser en gran medida comercialmente la sostenibilidad o la automatización o la inteligencia, pero realmente carecen de lo que están generando. Esto va muy alineado con la formación que deben tener el
comprador, en esta cadena de comercialización, el cliente final, el usuario final, poder demandar a estos constructores, promotores, los requerimientos necesarios mínimos para garantizar su continuidad operativa, porque en la Venezuela de hoy tenemos grandes problemas. Ayer me enteraba de que, por ejemplo, en Carabobo, creo que hubo unos incrementos enormes en el tema del servicio de agua y todos los edificios estaban sufriendo porque no tienen capacidad de poder ejecutar estas acciones. La mayoría de nuestras infraestructuras no aprovechan los recursos al máximo. Agua, energía, calidad del aire o calidad del ambiente interior, que hoy pues, repercute en esta problemática que se ha disparado sobre la pandemia y que nos demuestra a nosotros la importancia de la salud y del aire, y la calidad del aire interior para los espacios que habitamos o construimos. Esta evolución de la educación, y me parece que es importantísima alinearla, y por eso mi respeto a ustedes, profesores, que son académicos y que han vivido y desarrollan actividades constantemente en pro de esta integralidad y de la sostenibilidad como la visión general, no como en muchas ocasiones muchos consideran que solamente está orientado a un sector, al ambiente, cuando realmente es algo mucho más integral. Y esto va alineado a la necesidad de enlazar, primero, las visiones de la comunidad y la necesidad de nuestro país con las oportunidades que tienen en los desarrollos de construcciones que hoy se están realizando. Un segundo punto importantísimo es las regulaciones. Efectivamente, en Venezuela no tenemos un marco o un desarrollo de regulaciones que se hagan cumplir. Muchas probablemente estén enmarcadas en los planes de construcción o en los planes urbanos, locales, que tengan las distintas comunidades, pero el desarrollo y que se cumpla las medidas que en muchas ocasiones se pactan, se definen, realmente no existe. Por eso desde el Consejo consideramos, y en mi posición, estaré siempre impulsando la necesidad de crear regulaciones que obliguen a un mínimo de eficiencia, a un mínimo de disminuciones del impacto, porque ¿qué ocurre con todos los residuos y desechos de construcción? En la mayoría de las ocasiones, lamentablemente, nadie ni siquiera sabe lo que ocurre en la obra. Llega un camión, llega una camioneta, llega un 350, montan todos esos residuos y desechos que pudiesen ser evitados, llevarlos a ser desechos, aprovechar estos residuos y reutilizarlos en otros procesos propios de la construcción. Y lamentablemente, en la gran mayoría terminan en los vertederos o en cualquier parte donde el transportista considere que es necesario dejar estos desechos o residuos de la construcción. Lo importante es desviar, buscar establecer regulaciones. Los municipios, las alcaldías tienen aquí una gran oportunidad para mejorar su posición política, demostrar con acciones. Y nosotros como Consejo estamos dados a crear estos puentes y enlazar la experiencia de la región, que mucho ha mejorado y que nosotros estamos en esta lucha, en esta continuidad, dando estos pasos para alcanzar y poder disminuir esta brecha que hoy tenemos con países que simplemente cruzar nuestras fronteras nos encontraremos con un esfuerzo y un desarrollo sumamente importante que nosotros lamentablemente no tenemos. Así que regulaciones y formación son claves para que se pueda desarrollar. Y las alcaldías tienen acá una oportunidad de mejorar su posición política, su visión de innovación y de realizar las cosas de una manera distinta. El privado, que en muchas ocasiones todos sufrimos la realidad nacional y nos quejamos y sufrimos y criticamos lo que políticamente desde los entes públicos está realizándose. Es una realidad muy dura que vivimos, pero tenemos allí una oportunidad en los privados de hacer las cosas distintas. Se lo comentaba a un amigo, a un promotor hace poco que está realizando 6, 7 obras en Las Mercedes en este momento, y le decía, tú tienes la oportunidad de hacer un cambio, de hacer las cosas distintas, de marcar una diferencia y que los demás promotores, constructores sean tus seguidores en el desarrollo de buenas prácticas, de transparencia en el proceso de diseño y construcción, palabra importantísima
que nuestro país, pues, creo que es obligatorio impulsarla y está dentro de nuestras misiones y visiones del Consejo de transformar la metodología tradicional de construcción en un modelo transparente donde no se comprometan los recursos de las futuras generaciones. Está dentro de nuestro objetivo como Consejo. Y finalmente, a todo ello, la visión del promotor constructor, que va muy alineada a este comentario que les decía, donde lamentablemente este promotor constructor que tiene la oportunidad de ejecutar 5 o 6 obras hoy en la Venezuela que estamos viviendo, si su visión o la visión de los promotores fuese la misma de realizar las cosas distintas y no vender simplemente con el lujo, porque las diferencias sociales que estamos viendo en nuestro país son enormes y la mayoría de estas obras de gran tamaño se venden a partir del lujo, pero no del impacto, no de la sostenibilidad. Creo que debemos impulsar esa competencia como país de que realmente la diferenciación está no en el mejor mármol o en la mejor vidrio, en los mejores acabados internos, sino en la calidad de estos acabados, con la visión del impacto a la calidad de vida de los ocupantes y a la disminución o a las mejoras en el ambiente, en la calidad del ambiente interior, que es distinto a la calidad del aire interior, porque involucra otras variables de importancia que en nuestro consejo estaremos desarrollando. Finalmente, la resiliencia. Necesitamos ya dar pasos para que no siga ocurriendo y el deterioro de nuestros servicios públicos. Los servicios básicos que todos nos afectan, hoy energéticos, recursos de agua, recursos materiales, transporte, el tema del combustible lo estamos viviendo, estamos muy seguros que los ajustes que se están realizando desde el punto de vista de los recursos energéticos van a ser de un gran impacto, porque la gran mayoría de nuestro país de construcciones no les preocupa cuánto energía se consume, porque se ha regalado a lo largo de toda la vida. Y como no duelen, como no cuesta, no importa nada, vamos a ejecutar, a consumir mucha más energía. Así que tenemos que impulsar esas regulaciones con la visión de lograr nuestra sueño de transformar la construcción local, la operación y lograr que la sostenibilidad sea enmarcada en las raíces de nuestro desarrollo del país con base a educación, regulaciones, visión y la resiliencia que debemos destacar y enmarcar, que gracias a la sostenibilidad podemos aprovechar este momento de impulso, de transformar nuestro país hacia ese norte que realmente consideramos. Estoy ya sobre la hora y si quisiera, para cerrar, agradecerles a todos. Voy a dejar en las palabras de Carelis ya para que dé el pase hacia el cierre. Profesor, profesora, no sé si tienen algún comentario adicional. Mi visión ha sido más hacia este sector. Entendemos la integralidad de la sostenibilidad, pero hay que ir dando pasos y esos pasos están muy marcados a lo que ustedes mismos ya están realizando, la educación. Y nosotros como consejo estamos totalmente comprometidos con la educación de nuestros ciudadanos, de nuestros promotores, constructores, de todos los actores del sector, porque debe ir desde abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo, porque todos somos importantes. No podemos impulsarlo nada más con nosotros levantando la bandera de la necesidad, sino que sí necesitamos apoyo de todos los actores para que esto pueda ocurrir desde la intención y desde la obligación que lamentablemente debe existir para que termine de ejecutarse. Excelente. Bueno, sin algún comentario. Pero... Vale, sí, muchísimas gracias, profesora Rosa María, profesor Giovanni y Carlos. Vamos a la sesión de preguntas. Yo seleccioné 3 preguntas de las que hicieron en el chat. Las contestamos. Tratamos, por supuesto, de ser concisos para ceñirnos al tiempo que tenemos. Y luego daríamos la palabra a Gregorio Paluzzi para el cierre formal del evento. ¿Ok? Entonces, pregunto. ¿Cómo visualizan ustedes la aplicación normativa futura de criterios de sostenibilidad? No solo en edificaciones, sino en toda intervención urbana a nivel de los gobiernos locales. Bueno, si quieren, me permito tratar de responder esa pregunta.
Tal como dijo Arturo Rico, nosotros no pretendemos inventar la rueda. ¿Okay? Somos parte de un grupo de consejos en la región que tienen desarrolladas muchísimas prácticas y muchísimas dinámicas que nosotros pretendemos traer a nuestro país y obviamente apoyarnos en ellas para desarrollar las propias, porque cada país tiene que desarrollar sus propios elementos y sus propias normativas. ¿Okay? El trabajo con los entes locales es importantísimo, con los consejos municipales, con los gobiernos locales, porque al final ellos son los encargados de liderar los procesos constructivos a través de las ordenanzas de zonificación, de la planificación urbana y de la permisología que hay que gestionar. Ellos son uno de nuestros targets como consejo a los efectos de poder tratar de influir en el desarrollo de políticas tendentes a que la construcción sea sostenible. Esto es, ese cambio de paradigma del que hemos hablado desde el principio. Definitivamente eso es uno de nuestros objetivos, el trabajar de la mano con los consejos, tal vez proponiendo y sometiendo a su consideración iniciativas que por supuesto vendrán de la mano de las universidades con las cuales pensamos hacer alianzas estratégicas importantísimas, de las cámaras regionales de la construcción, que también son aliados estratégicos muy importantes para nosotros. Estamos seguros que ese va a ser uno de los targets y una de nuestras iniciativas principales, el visualizar cómo podemos influir para que efectivamente tengamos concreción de la sostenibilidad dentro de los desarrollos constructivos. Vale, Beatriz. Gracias. Gracias. No sí, sé gracias, si Beatriz. quisiera complementar esa información o pasamos a la siguiente pregunta. Sí, si me permites, Carely, gracias, Beatriz, excelente. Perfecto. Gracias por la pregunta, Sandra, un saludo, un abrazo. Fíjate, en este momento hay programas que maneja el Consejo Global, o el Instituto Global de Recursos, el WRE, y tiene un programa que se llama Building Efficiency Accelerator, que es justamente para los países como el nuestro, que tienen un consejo incipiente ya reconocido en la región, en la red de las Américas, para justamente seguir esas lecciones aprendidas, esos pasos que tienen que partir por una organización de la información, de los actores clave, de la planificación estratégica, etc. Y el programa se basa en 3 aspectos, que es la consecución, el lograr el acuerdo para una política pública. Estamos definiendo a qué nivel tiene que ser esa política pública. Evidentemente el municipio es el protagonista, el nivel jerárquico de gobierno protagonista en todo lo que es ciudad y edificaciones. Entonces tiene que haber, ya sea a nivel de resolución u ordenanza municipal, para elaborarla, luego tener un proyecto piloto a nivel de municipal, y luego la medición con una plataforma como la que comenté, que es ARC, por ejemplo, pero con la medición de energía, de consumos, de agua, de generación de desecho, etcétera, unificada bajo un mismo estándar, una misma métrica, para hacer el reporte y divulgación. Entonces, este programa que lo lleva y lo promueve también la Red de las Américas y el Green Building Council, es justamente para consejos como el nuestro, incipientes de Prospective, pues agarrar las mejores prácticas para acelerar esta creación de nuevas resoluciones, ordenanzas dentro de una política pública de sostenibilidad. Gracias. Excelente, José, muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Comentan, para la implementación de estos enfoques y certificaciones que ya están ejecutadas o se están ejecutando a nivel mundial y que ahora quieren implementarse en nuestro país, ¿cómo se complementaría o se crearía unos lineamientos para la construcción de edificaciones sostenibles, tomando en cuenta las normas de construcción en el país? Si me permiten. Bueno, como vamos alineados, tal como lo estamos hablando, no queremos reinventar la rueda, realmente vamos a aprovechar mucho el esfuerzo que está ocurriendo. Hoy varios países de nuestra región ya tienen obligaciones. Por ejemplo,
Destacó una, Panamá tiene unas regulaciones de un 20% menos de emisiones en el consumo de energía y 20% menos de consumo de agua bajo una línea base definida. Eso está muy alineado a un proyecto, a un sistema de certificación que es EDGE. Aprovechar unas exigencias de un sistema de certificación que se diseñó especialmente alineado a países con la realidad venezolana, donde no podemos olvidarnos de esto, tenemos que entender muy bien dónde estamos parados y la complejidad que tenemos como país. Pero estas herramientas que ya definen un mínimo de eficiencia y estas experiencias de los otros consejos de la región nos alimentan a nosotros en cómo poder establecer esas normativas locales. José Solano hablaba hace poco del programa BEA, que hay ya más de 15 ciudades de nuestra región que han tomado el compromiso y han firmado ese acuerdo con el Consejo Global, el World Green Building Council y el Consejo Norteamericano, el US Green Building Council, donde se establecen una serie de iniciativas. Así que debemos sin duda dar los primeros pasos, caminar antes de correr, antes de andar, empezar a gatear. El consejo lo tiene muy claro. Hoy como consejo tenemos que dar estos primeros pasos, que es esta estructura. Vendrán momentos ahora académicos y alianzas con entes públicos o gremiales para implementar estas alianzas, estas exigencias, tomando como base los sistemas de certificación que ya existen, por ejemplo, para nuevas construcciones. Pero para construcciones existentes existen otras herramientas, por ejemplo, ARC. Hoy en día nos permiten medir el impacto, porque conocer por lo menos el consumo de energía, el consumo de agua y el consumo de recursos o los residuos y desechos que se generan, las cantidades, por lo menos en peso, volumen, es un buen paso para empezar a medirnos. Porque si sabemos lo que consumimos, probablemente demos iniciativas para disminuir, pero si desconocemos lo que estamos generando y lo que consumimos, difícilmente tomemos medidas sobre lo que tenemos que hacer. Así que la respuesta va alineada a lo mismo, aprovechar los esfuerzos y no reinventar la rueda, porque ya ha demostrado en la región que las buenas prácticas y que esta implementación ha generado buenos resultados en los ecosistemas locales. Y Venezuela tenemos que ir hacia allá. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Procedo entonces con, a menos que alguien quiera complementar la información, procedo con la última pregunta de la ronda y dicen, según la zonificación y las diferentes características de nuestro país, hay que tomar en cuenta diferentes factores influyentes al momento de construir una estructura. No es lo mismo construir una vivienda sostenible en los llanos que en Amazonas. La pregunta sería, ¿cuáles consideran de estos factores que son los más importantes para una construcción sustentable? Si me lo permite, José Solano por aquí. Ok. Si quieres. Arturo, ¿quieres intervenir? Sí, quería comentar algo bien rápido. Primero cerrar un poquito el anterior que hablaba Carlos y es interesante. En estos días nos pasaron un listado de las obras o de los países en metros cuadrados que tienen en este momento obras certificándose a nivel de LEED. Y algo que le llamó poderosamente la atención a la mayor parte de los demás consejos de la región es que Haití está como en el 5º lugar. Entonces, todos les llamaba la atención esto. ¿Qué hace Haití en este lugar? Bueno, muy sencillo. La mayor parte de la reconstrucción del terremoto que todavía se está llevando a cabo en Haití viene a través de entes multilaterales. Y una de las cosas que están pidiendo todos los entes multilaterales es que estén alineados con las normas LEED y las normas de sostenibilidad. Y cuando hablamos, que por eso había pedido tomar este punto, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad en un lugar, lo primero que vamos a ver es qué es lo que está cercano. No vamos a ir, o sea, de nada yo gano haciendo un edificio LEED si todos los elementos que voy a traer los voy a traer de China, haciendo uso de barcos, haciendo uso de contenedores, a lo mejor teniendo esos productos dentro del mismo país.
Ese era uno de los puntos que yo le quería decir. Lo mismo que si estoy en la zona de Falcón, no voy a buscar que la electricidad renovable sea hidráulica. Cuando no hay agua, tendré que buscar el viento, que es lo más importante. Entonces tendremos que irnos adaptando a las realidades de cada uno de los lugares en los que vamos a estar. José, y disculpa por haberte interrumpido. No hay problema, Arturo, gracias. Muy interesante lo que mencionas. Yo quería precisamente complementar que la pregunta es muy interesante y así como nos dice el señor Christian Nielsen, un sistema bien diseñado, bien adaptado, puede implementarse en cualquier sitio y es así. Por ejemplo, para simplificar la respuesta, ¿no? Adaptándolo a lo que es nuestra realidad local, el aspecto clima es fundamental, considerando también que ya hay una compatibilidad con la zonificación y el uso de la tierra, ¿no? Lógicamente, partiendo de eso, pues el factor clima es fundamental, porque evidentemente en los sitios más calurosos o en los sitios más fríos, pues habrá que hacer una línea base de consumo típico para cada clima. Eso ya lo hizo Colombia, por eso recalcamos que ya hay camino recorrido que podemos tomar como experiencia. Colombia líneas base para cada tipo de edificación, oficina, comercial, residencia, hoteles, dependiendo del, como le llaman ellos, piso térmico, donde estén, ¿no? Entonces, para nosotros también, pues podemos tomar esa experiencia. No es lo mismo, evidentemente, Caracas que los Andes, o que los Llanos, o que la costa, ¿no? Pero hay que comenzar con algo. Y hay que comenzar por los centros urbanos más grandes, porque son los que generan mayor impacto, mayor consumo de energía, mayor consumo de agua. Pero muy buena la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación, a las preguntas que nos plantearon y por supuesto a nuestros ponentes. Doy entonces la palabra finalmente a Gregorio Paluz para cerrar esta jornada. Gregorio. Gracias, Carelis. Normalmente se espera que uno que le tocan unas palabras de cierre haga una especie de resumen, de wrap-up del evento. Yo lo voy a hacer muy corto. Yo quiero recordarles a ustedes o llamar su atención sobre el hecho de que la Tierra no es plana. Nosotros no vivimos en nuestra calle más el vecindario que nos rodea, sino vivimos en una esfera que se traslada en el espacio. Es una gran nave espacial que tiene recursos finitos que tenemos que eficientizar su utilización de manera tal de que para los futuros o las futuras generaciones quede algo o una nave espacial mejor que la que nosotros recibimos hace unos años. Dicho esto, lo que quería decirle también es otro pensamiento, que este tema que nos ocupa, que nos ha ocupado por lo menos intensamente en las últimas 2 horas, no es un tema opcional, no es a ver si me gusta o no me gusta, o es la moda de lo que pueda estar ocurriendo internacionalmente. Por consiguiente, hay un grupo de personas en Venezuela que quiere seguir la moda. No, no es una moda. Esto no es opcional. Es un must, como dicen en inglés, o es obligatorio que nosotros nos montemos en esto. Simplemente eso era a título de reflexión. Y finalmente, quería agradecer de manera pública a CABENAL, que es la Cámara Venezolana Alemana para la Industria, de Comercio e Industria, la cual nos ha facilitado no solamente su plataforma, sino una espectacular moderadora que es Carelis, que nos ha ayudado en todo esto y nos ha facilitado y nos ha posibilitado esta existencia. De igual manera, quería agradecer no solamente a los directivos actuales, sino empezar por Carolina, que fue insigne en los comienzos de todo esto, le puso el corazón a toda esta iniciativa y se lo sigue poniendo
En el momento que hace unos meses contactamos a Carolina, más que dispuesta a colaborar, a ayudar y a empujar todo esto. De igual manera a Francisco, lamentablemente Francisco no pudo acompañarnos hoy, pero también es un baluarte y una persona que le ha puesto el corazón a toda esta iniciativa y todo este movimiento. Finalmente, a los directivos actuales, Arturo, Carlos, Beatriz y José, que no solamente le han puesto, le siguen poniendo y le van a poner en los próximos años. No tengo ninguna duda al respecto. Y finalmente quería agradecerle a todos ustedes como participantes y grupos o personas interesadas en este tema, los cuales algunos ya han contactado con nosotros, algunos ya son miembros, bien sea fundadores o asimilados últimamente, o lo que sea, y otros evidentemente son personas que les interesa el tema, por consiguiente están aquí. A estos nuevos o estos miembros nuevos, yo les sugiero que empiecen a hacer seguimiento de nuestras redes, las cuales fueron publicadas en el chat. Cualquier tipo de duda o pregunta la pueden hacer, como lo dije en mi presentación o en mis palabras previas, a el correo info@cdcsostenible.org, donde gustosamente le daremos respuesta y la atención requerida. Una última pregunta que había quedado en el tapete es que apareció en el chat, es qué es lo que deberían hacer las personas que estén interesadas en compartir con la membresía o convertirse en miembros del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Y la respuesta es bien sencilla: comuníquense con nosotros por esa ruta sencilla o por el correo de cualquiera de los directivos o cualquiera de los correos de amigos que tengan a bien llegar, escribirle, y por esa misma vía le podemos empezar a dar las indicaciones necesarias para postularse como miembros activos o como miembros del Consejo Venezolano de la Construcción Sostenible. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo y gracias, Carelia. Buenas tardes. Ok, se me había perdido el micrófono. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Nosotros desde la Cámara, pues siempre comprometidos en la promoción de estos temas, desde varias aristas. A lo largo de un año siempre procuramos tener nuestras actividades, nuestros conversatorios, que ya muchísimos de ustedes los conocen. La intención, por supuesto, siempre es no dejar de promocionar, no dejar de dar visibilidad a todos estos temas que la sostenibilidad o sustentabilidad abarcan, que son prácticamente infinitos, tienen muchas maneras de integrarse además. Y bueno, estamos muy contentos de verdad por el evento que realizamos el día de hoy. Considero que la participación estuvo muy buena, la información totalmente valiosa. Y bueno, nuevamente agradezco al Consejo en general por este acercamiento, por esta alianza que pues hemos formado, y pues ratificamos el apoyo siempre entre las instituciones para este tipo de eventos y temas. Muchísimas gracias a todos los participantes. Este evento fue grabado, ya posteriormente nos encargaremos de hacerles llegar la información. Igualmente, si tienen alguna otra pregunta, pueden contactar al Consejo o a nosotros, e igualmente pues les daremos respuesta. Muchísimas gracias a todos nuevamente, que pasen un excelente día y saludos. Luego, gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Un placer, gracias. Saludos.